Hola amigos, empezamos un nuevo episodio del Despertar de la Riqueza. Bienvenidos y pues como siempre bien acompañado. Diego Serrano, experto en planeación estratégica, nos acompaña. Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Con gusto vine en cuanto me dijeron que había la oportunidad. Chévere. ¿Qué tal estar? Encantado, las puertas abiertas siempre de este espacio. Gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que Diego es especialista en eso de planear, ¿no es cierto?, para llegar a un objetivo. Y directo al punto porque tenemos bastante información como siempre. Cuéntanos, Diego, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Bueno, yo soy una persona que le encanta organizar cosas, Ok. por un lado, y por otro lado, me fascina transmitir a las personas conceptos muy complejos en términos muy sencillos. No, Esa es como mi impronta, eso me fascina. Y estoy metido en el mundo de la planificación estratégica ya más de una década, desde que empecé a hacer mi masterado con especialización en planificación estratégica. Fue como que ya me metí más profundo, pero siempre me ha gustado. Esto viene desde mi papá. Ya. Me di cuenta que ahí le agarré el amor a la planificación. ¿Y qué es eso? ¿Qué recuerdo tienes con tu papá? ¿Por qué? ¿Él planificaba mucho o algo así? Sí. ¿Ya? Mi papá, yo creo que me encandilé con las historias que él tenía cuando era director de planificación del Ministerio de Bienestar Social de hace mucho tiempo. Y él estuvo a cargo de una misión en un terremoto. En el 86. Antes. Mucho antes. Okay. Entonces, un terremoto que hubo en Pastocat, estoy hablando de los años 70, me parece. Ya. Entonces, él me contaba cómo hacía mapas y cómo distribuía el trabajo y cómo designaba los equipos que iba de un lado para el otro, llevando asistencia en ese momento. Y de hecho tenía un mapa que había guardado una vez. Ya. Y estaban su letra y sus dibujos. ¡Wow! Y ahí estaba como organizando todo, ¿no? Mientras seguía temblando la tierra. Y esa historia como media heroica, si quieres, en mi cabeza. Además que es la figura de mi papá, por eso viene esa idea de wow, me enganchó. Y de ahí es algo que sí, estuvo ahí siempre. Ya. Y de ahí otras cosas, ¿no? Porque mi papá siempre ha sido muy, muy líder de muchas cosas, de muchas organizaciones, de muchas agrupaciones. Entonces eso va asociado a planificar, organizar, estar con gente, a distribuir recursos, y de ahí me fui enganchando. Y creo que es importante esto de que si tú quieres ser líder, tienes que planificar. O sea, no puedes ser un líder que deja las cosas al azar. De hecho, nunca va a pasar si es que dejas al azar. Exacto. Nunca. Ahora, antes de seguir, cuéntanos y cuéntales a la audiencia, ¿qué es planificar estratégicamente? O sea, ¿cuál es la diferencia solo de planificar y tener una estrategia? Ok. La planificación estratégica es más simple de lo que la gente pensaría que es. Se basa en organizar hoy lo que puede pasar a futuro, considerando qué riesgos pueden venir, considerando cuáles son las tendencias, escuchando qué pasa a tu alrededor. Pero la parte de estrategia se basa en que tus recursos más importantes, que se basa en quiénes trabajan contigo, tu conocimiento, el dinero, la maquinaria, el equipamiento, en qué momento tienen que ser utilizados, a qué costo y en qué momento tienen que ser retirados. Básicamente es eso. Saber en qué momento pongo la pelota en el centro de la cancha para que alguien cabecee. Entonces, eso es fácil de decir, sin embargo, requiere de conocimiento formal, obviamente, porque tienes que entender de varios conceptos de contabilidad, de marketing, de finanzas, de productividad, bueno, de tecnología ahora, bastantísimo. Pero también debes desarrollar habilidades blandas para poder entrar en planos de negociación, para tener escucha activa, porque de ahí obtienes información. Alguien que planifica y no tiene información nunca va a hacer planificación estratégica. Puede tener una idea de cómo pueden pasar las cosas, pero no vas a lograr que las cosas se den en los tiempos y en la forma que tú necesitas. Entonces, la planificación estratégica es saber usar los recursos que tienes a la mano o que puedes conseguir a través de terceros en el momento adecuado para conseguir las metas que tú necesites. Y la diferencia con una planificación normal es que puedes proyectar ideas, pero si no lo haces de manera correcta, nunca se va a concretar lo que tú quieres, lo que tú necesitas.
Ok, gracias por explicarnos, porque creo que la gente necesita entender que no es solamente planificar y decir, como trazar el viaje, ¿no es cierto? O sea, decir, bueno, hoy salgo acá y voy a llegar acá y punto. Sino más bien es optimizar los recursos, Ajá. saber, como tú decías, en qué momento pongo y en qué momento quito. O sea, realmente saber la actividad diaria posiblemente. Completamente. Pero eso te va a llevar a optimizar tus recursos, ¿no es cierto? Y algo que me pareció súper importante que tú comentas, que es el despertar de esos, de las emociones, por ejemplo, de la forma de escuchar, de las habilidades blandas en general, ¿no es cierto? Porque creo que si es que una persona que no ha desarrollado eso, posiblemente puede tener una estrategia o una planificación, pero no la aprovecha. Exactamente. Por ejemplo, fíjate en figuras muy conocidas, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, yéndonos a figuras como muy universales, que si ellos no hubiesen transmitido su visión, que si ellos no hubieran dicho lo que querían, y si no hubieran tenido la habilidad de enganchar con nosotros, no hubieran trascendido de la forma que trascendieron. Ahora, no hay que ser una figura tan grande como para hacer esto. Sin embargo, sí debes tener la capacidad de escucharle al otro para entender sus necesidades, sus miedos, y el tema de los miedos es un tema fundamental, y tú hacerte parte de eso para poder sacar la información que necesitas y bajar las barreras que puedes tener en el camino y poder conseguir tus metas. Muchas de las barreras que encuentras cuando ejecutas un proyecto, un emprendimiento, en realidad podrían ser hasta malos entendidos o malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque no escuchaste bien o no entendiste bien hacia dónde quieren ir los demás o hacia dónde quieres ir tú. Wow, claro, y se da un malentendido y no caminas. Exactamente. ¿Cierto? O sea, Entonces, no procede el tema porque tienes que estar en continuo contacto con otras personas. exactamente, y al tener esos malos entendidos, la planificación no llega a ejecutarse, porque puedes tener una bonita idea, pero el camino está lleno de baches. Y si no logras que esos baches se tapen, entonces va a ser difícil que avances y vas a subir los presupuestos, vas a complicar los recursos, tal vez tengas desviaciones grandes en los proyectos. Y es difícil cuando tú te encierras y piensas que todo el mundo sabe lo que tú sabes, no comunicas tu visión, no escuchas la necesidad de los otros, entonces esas barreras van a ser cada vez más altas. O sea, supones que los demás te están entendiendo. Ajá. Algo así, pero tal vez esos entienden diferente. Exactamente. Y algo que sirve mucho para planificar es la herramienta más simple del mundo, que es un lápiz. Un lápiz y una hoja, cualquier hoja, en la que tú, ante varias personas o todos los involucrados, que se denominan stakeholders, literalmente escribas y dibujes qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, estás diseñando un producto, dibújalo, escríbelo. Quieres sacar un nuevo servicio, escribe, dibuja y que todos participen, porque materializar eso en un simple trazo de lápiz baja muchísimas barreras, quita muchos miedos y hace que todos estén viendo al mismo lado al mismo tiempo. Eso es parte de una comunicación efectiva, parte de una comunicación estratégica también, porque pones una semillita de una idea que todos deben entender para que después florezca en un producto que todos quieren tener. ¡Wow! ¡Qué importante eso! Oye, ¿y qué diferencia, no? Cuando hablamos, tú crees que te están entendiendo, pero posiblemente la otra persona entiende diferente, ¿cierto? Pero en el dibujo todos están visualizando. Exactamente. Y mi pregunta va porque la mente creo que trabaja así, ¿no es cierto? Más con imágenes que con palabras. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Diego. El planificar estratégicamente también es contar con ayuda. Sí. ¿No es cierto? Y ahí entras tú como experto, ¿sí o no? Y en las finanzas, ahí creo que puede haber un problema muy grave de los emprendedores que pasan de una dependencia, posiblemente, a ser libres, entre comillas, pero se ahorran este tipo de cosas. Y es más, no se ahorran, están perdiendo dinero. Se complica. Y ahí te pongo otro factor sobre la mesa. Hay algo que he comprobado con el transcurso de los años y es completamente cultural, es absolutamente cultural y muy latino.
y es que las mujeres Ujú. están más predispuestas a recibir ayuda, soporte, consejos, mentoría, tutoría, que los hombres. A los hombres no les gusta mucho recibir consejos o ayuda de otro hombre especialmente o de alguien que les pueda decir cómo hacer las cosas. Y es un factor que es invisible pero que es real. Ahora, tanto en las finanzas como en el emprendimiento, sí es fundamental que te apoyes con alguien que sea especializado en algo Ujú. y que tiene más experiencia y que tiene más conocimiento en la parte teórica y en la parte práctica también, porque te va a evitar muchos dolores de cabeza. Te va a evitar una curva de aprendizaje muy larga y por eso es fundamental que te rodees de gente que te diga las cosas que necesitas para ese momento y que no te llenes de teoría, que no te llenes de muchas palabras vacías, sino de herramientas prácticas que te sirvan para que ahorres tiempo, para que ahorres dinero, optimices los recursos. Wow, qué interesante, porque entiendo tu postura y lo que nos explicas. ¿Y por qué crees tú que los hombres somos más reacios? ¿Por el carácter, por la cultura, como nos decías? La ¿Sí? cultura completamente. Es el ego. Es parte de... El latino es así. Ajá. El Sí, latino no es le así. gusta que le digan qué hacer. Es verdad. Sí, sí, es cierto. Wow, qué interesante. Mire, ahora, cuéntanos desde el plano personal, tú en tu carrera, ¿cómo influencia la planificación estratégica? Porque creo que al saber y tener todos estos conceptos, ¿cómo lo aplicas tú en tu vida? Mira, yo he llegado a simplificarlo porque entiendo que la planificación puede ser algo muy complejo cuando tú estás solito en una empresa. Y para mi planificación personal, yo lo resumo en pocos pasos porque es la fórmula que a mí me sirve específicamente, pero se basa en que marco siempre una meta. Tengo varias metas ya en mi plano personal, en financiero, en la parte de salud, etcétera. Y a esa meta la transformo en pasos chiquitos, Ujú. en datos. Es decir, por ejemplo, yo quiero dar una charla respecto a planificación estratégica en junio. Entonces, voy describiendo en cada mes qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cumplir. Y aquí es importante el no saturarse de actividades, porque ahí es donde muere la planificación cuando estás empezando o cuando no tienes un equipo grande. Entonces, lo planifico por pedacitos chiquitos, pero no me lleno de pasos. Y a cada paso, que generalmente no son más de 8 o 10 pasos en mi caso, le pongo un presupuesto, le pongo un riesgo de no cumplir ese paso, busco quiénes serían mis aliados, escribo quiénes serían mis aliados para poder conseguir este paso y tengo espacios de retroalimentación que generalmente son los sábados, que dedico media hora de mi mañana para ver, ok, en este paso, ¿en dónde estoy? ¿Y qué me faltó? ¿Y a dónde llego? Es una cuestión de hábito, Ujú. más que nada. Entonces, esa planificación a mí me permite ir cumpliendo metas, pasos, y al final del año generalmente llego a todas mis metas. Y eso te permite ver que tú estás avanzando, ¿no es cierto? Exactamente. Porque vas cumpliendo esas metas pequeñas Uh-huh. y dices, ok, este era el paso que necesitaba para dar el siguiente. Exactamente. ¿Y sabes dónde les debo? Les debo en la pared. ¿Ya? Tengo posits, es con posits con marcadores. Yo tengo una parte mía es media hippie, media artista. Entonces hago dibujos, tengo con marcadores de colores. Son cosas muy sencillas. ¿Cuánto te cuesta una cajita de marcadores de $2? Y unos posits te cuesta $3. Y con eso, dibujando y escribiendo, el papel tiene una magia diferente, que parecería que no tiene nada que ver con esto, pero tiene una gran diferencia el hacer una planificación seca, aburrida en una hoja de Excel, Uh-huh. a escribir las cosas, pegarlas, dibujarlas. El cerebro actúa de otra manera. Es como que ya graba más rápido. Graba más rápido, proyecta mejor y lo sientes como más tuyo, más personal. O sea, tú ya lo creaste. Ajá. Por eso dicen también puede ser que los grandes negocios empiezan con un dibujo en una servilleta. En una servilleta, exactamente. Wow. Y mientras más simple, mejor.
¿Para qué complicarle tanto al cerebro entonces, ¿Para no es qué cierto? complicar? Exactamente. Porque además ahí viene la parte en que el cerebro siempre va a querer ahorrar energía. Y si tú te llenas de muchísima información y de muchísimo detalle y tú estás solito, ahí va a quedar botado. Claro. ¿Sabes que una de las cosas que a mí más me impactó cuando empecé este tema de las finanzas fue que Kiyosaki decía, siempre forma un equipo? Y chocaba, y entro en lo que tú decías, chocaba en mi vida porque yo decía, no, yo soy independiente, ¿por qué voy a formar un equipo? Pero a lo largo de los años, obviamente con la teoría, dije, esto tiene que ser un equipo, porque además no soy experto en todo, no sé cómo hacer todo, y para crecer necesitas ayuda. Sí, necesitas otros pensamientos, otra visión que te complemente. O sea, solito puedes hacer muchas cosas y puedes ir a tu ritmo y puedes ir a tu albedrío completamente. En equipo es un reto más fuerte, pero es necesario, porque, como tú dices, no sabes todo, pero también necesitas la visión, la experiencia, el conocimiento, los errores de los otros. Y tener la apertura para que en ese equipo todos puedan participar, todos puedan hablar, todos puedan contribuir y entre todos construir. Eso es fundamental. Y avanzar y caminar, ¿no es cierto? Y lograr las metas. Ahora, tengo otra pregunta, Diego. Una persona que no tenía costumbre de planificar, entra mucho en su carácter, en sus hábitos, ¿no es cierto? ¿Qué pasos tiene que dar para empezar a planificar? Una cosa creo que es contratar a un especialista y decir, bueno, usted guíeme, que creo que es importante. Pero creo que entra también el cambio interno de la persona. Claro. O sea, si él mismo no planifica, posiblemente no cree en una persona que planifica o un estratega, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejar eso? Hay muchas personas que dicen planificar no sirve de nada, precisamente porque lo ponen en un hábito muy complejo y no lo hacen con las herramientas del día a día. Cuando tú comienzas a planificar y no has tenido la práctica, es como hacer ejercicio, necesitas ganar el hábito. Entonces, debes empezar despacio. Es como si vas al gimnasio el primer día y levantas todas las pesas que puedes, no vuelves. A los 3 días no vuelves. Estás en el hospital y no vuelves. Entonces, acá es primero ponte metas. La primera parte es escribe la meta súper detallada, con cifras, con direcciones, con cantidades, con todo el detalle posible en la meta, pero escríbelo y revisa. Y después comienzas a escribir qué es lo que necesitas para llegar a esa meta. Pero eso es un hábito diario que te toma 10 minutos literalmente. Si te fijas, podemos desperdiciar 40 minutos o más en una serie de televisión que no te da mucho posiblemente, pero no te das 10 minutos para revisar cuáles son tus metas y qué tienes que hacer para eso. Esos 10 minutos, de manera constante, posiblemente en un mes, se van a convertir en 20 minutos porque vas a querer más y vas a querer más y vas a querer más, porque ves que comienza a funcionar. Es el resultado, ajá. Exactamente. Entonces es progresivo. Ahora, hay personas que tal vez dicen de plano, no voy a planificar, no me gusta planificar, pero también me he dado cuenta que esas personas llegan a un punto en el que ya están por darse contra el piso o ya les ha ido súper mal y lamentablemente aprenden de la experiencia mala. Y ahí sí paran y dicen, ok, que alguien me ayude, porque solo no pude, porque me ahogué. Y hay que respetar esos procesos también, porque a veces por bien hacer a un amigo o a un conocido dices, oye, haz las cosas de esta manera que no sé qué, hasta lo toman a mal. Déjales que vivan su propio camino y ellos van a pedir ayuda cuando estén listos. Claro, ya entra en un tema personal, ¿no? O sea, si es que no quieres cambiar, no lo haces simplemente. Exactamente. Wow, pero qué importante esto de empezar de a poco, o sea, es cambiar el hábito. Y siempre va a haber una decisión, digo yo, de las personas. O sea, yo decido que alguien me ayude, o sea, dejar el ego, ¿no es cierto? Exactamente. Y empezar. Ahora, esto de los hábitos también es una cosa muy, muy amplia que depende de las personas. De qué conciencia traen, de qué paradigmas, mitos pueden traer, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, en tu camino, ¿qué errores más frecuentes has visto de los emprendedores generalmente? ¿O quién podría ser el que más necesita una planificación estratégica? Mira, planificación estratégica necesita todo aquel
que necesitas llegar a una meta. Okay. Porque los recursos son limitados, no vas a tener todo el dinero del mundo, no vas a tener todas las herramientas del mundo, ni todo el conocimiento del mundo a tu disposición. Entonces tienes que saber, es como jugar ajedrez, qué ficha muevo en cada momento. Eso es fundamental. Entonces, sea que quieres ponerte un negocio, comprar una casa, comprarte un carro o lo que sea, necesitas tener una planificación detallada, una planificación bien elaborada, una planificación que cada vez te baje el riesgo de equivocarte o de quebrar o de irte al piso porque has ganado experiencia. Una cosa fundamental es trabajar sobre tus experiencias propias, aprender del pasado, aprender de otras personas y aprender a manejar los miedos. A veces no planificamos, no seguimos un plan por las ideas preconcebidas que tenemos y nadie nos dice que estamos yendo en otro camino, o porque tenemos demasiados miedos inventados. La mayoría de los miedos son inventados, no tienen una causa real ni tienen un efecto real después. Entonces me comienzo a dedicar a poner esfuerzo a cosas que tal vez nunca pasen y nunca existan. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en finanzas, la gente comete muchos errores porque usa la misma cuenta de ahorros para todo. Para el trabajo, para el negocio, para el hogar. Y es el miedo de que pierdo el control. Porque si tengo 3 cuentas ya no sé cómo llevar la contabilidad. O ya no sé cómo registrar ingresos y gastos, pero tal vez tengo también la idea de que la gasolina del auto la uso para llevarles a los hijos a mi escuela, entonces ¿dónde contabilizo? Claro. Ahí es donde viene la ayuda de un experto. Y ese manejo de los miedos son simplemente preguntas que no han sido resueltas. Pero tú solito no vas a poder responder todas las preguntas, por eso necesitas un equipo de expertos o de gente que tiene más experiencia para que te ayude a resolverlos. Y ahí optimizas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es decir, tenemos que estar abiertos a recibir información. En todo ámbito, porque esto involucra el crecimiento personal. Desde ahí empieza, ¿no es cierto? Desde ahí empieza. Otro error grave que se comete generalmente es que te aíslas mucho. O sea, tú comienzas, por ejemplo, una heladería y comienzas a involucrarte solo con tus proveedores de la heladería, con tus empleados posiblemente, o con gente que está con otras heladerías, y comienzas a hablar solamente de heladerías, por darte un ejemplo. Y comienzas a perder los puntos de vista y la información que tienen otras personas. Entonces es fundamental que cerca tuyo crees una red de gente, de personas, de otro background, que tenga otras profesiones, otros incluso que no tengan negocios, que tengan otras experiencias de diferentes edades, porque eso te va a nutrir y eso te va a permitir tener las herramientas necesarias para que tu planificación esté lo más completa posible, con ideas diferentes. Claro, siempre recibir información. Siempre recibir información distinta, incluso distinta a la que tú estás acostumbrado a recibir. Y eso también pasa personalmente, ¿no? O sea, no solo en la empresa o en el emprendimiento, porque cuando tú te aíslas, no sabes cómo te ven el resto. Exactamente. Ni sabes qué es lo que está pasando alrededor. Ni siquiera te ves al espejo y no te conoces. Y no te conoces, además. Y pierdes oportunidades porque no sabes qué está pasando a tu alrededor. Y le pasa a muchísima gente, ese es otro error común, que no se da cuenta que las oportunidades pueden crearse no en el ámbito en el que tú estás dedicado. Las oportunidades generalmente se van a crear con personas o con empresas que no están directamente relacionadas con lo que tú haces, creando nuevos nichos de mercado, creando nuevas oportunidades de clientes, creando nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, en la parte financiera, especialmente, es fundamental tener varios ingresos utilizando el mismo producto, el mismo servicio y solo dándole un giro pequeño, ojalá un giro pequeño. Pero eso no va a pasar si te enfocas solamente en un lugar. Entonces necesitas estar en una red. Y eso puede pasar porque generalmente tú dices, voy a crear esto porque a ti te gusta, no porque ves que hay otras necesidades o lo que el público pide. Ajá. Y si estás muy encerrado, pues estás perdiendo, ¿no? Sí, completamente. Wow. Y ahí también es un problema porque, o sea, puede generarse un problema porque si tú te encierras, vas a tener un solo mercado al que atender y si ese mercado baja su capacidad de compra, tus ventas bajan también al mismo tiempo y te puedes complicar. Oye, otra pregunta. Me parece súper interesante que nuestra audiencia vea ahora, porque tienes la ayuda de la inteligencia artificial. Y muchos ponen ahí cómo hacer tal cosa. ¿Es bueno o es malo?
Bien utilizada es buena. ¿En qué sentido bien utilizada? Cuando tú ya tienes un criterio o tienes conocimiento previo respecto a un tema, puedes aprovecharla por 10 o por 20 la inteligencia artificial. Porque la calidad de tus prompts, de tus preguntas van a ser mucho más profundas y tú sabes qué es lo que quieres que haga. Es básicamente como tener un pasante universitario al que no le vas a pagar, sí, pero que consigue mucha información y la resume. ¿Ya? Pero si no dominas un tema, vas a hacer preguntas básicas o tal vez mal direccionadas y la calidad de la respuesta no es tan buena porque es muy genérica y no te va a dar algo muy, muy valioso. Entonces, en lo que sí te puede servir la inteligencia artificial es en que se convierte en un guía tuyo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú no sabes mucho de finanzas, o no sabes mucho de contabilidad, o no sabes cómo llevar cuentas personales, comienza a preguntarle cosas, pero al mismo tiempo dile que te corrija. Que se ponga en un papel de experto en tal materia y dile, corrígeme, dime qué no estoy viendo, dime qué me falta. No te quedes en la pregunta. Anda un poquito más allá y pídele que te diga qué no viste, qué no sabes, qué no estás preguntando. Y ahí va a ser algo valioso para ti porque te está alimentando, te está retroalimentando. Y después tú sigues alimentando información, le sigues dando información y te sigue corrigiendo. Entonces se convierte como en un tutor hasta cierto punto y ahí sí le sacas provecho. Hacerle preguntas simples te va a dar unas bonitas respuestas, pero no es lo que realmente te va a servir. Y además de esas preguntas simples o las respuestas simples posiblemente no te marcan el camino, sino te pierden más. Exactamente, porque son es muy genérico. Son súper genéricas. ¿Ya? ¿Y cómo tú ahora, con esta tecnología, utilizas esta herramienta para ti? ¿Tú también la utilizas? Sí, ahora la he incorporado completamente. Le utilizo como un asistente. La verdad es que la inteligencia artificial para mí es un asistente. Uso ChatGPT y uso Grok como mis dos herramientas fuertes ahorita, las dos pagadas. Grok para hacer análisis, investigación y análisis es muy bueno. Es muy, muy buena. Una capacidad de análisis increíble. Y ChatGPT más bien para hacer las cosas más potables, más fáciles de transmitir. Entonces, básicamente, yo lo que les recomiendo es que utilicen el ChatGPT organizado por proyectos y cada proyecto tiene que ser referente a un cliente o un tema específico que tú quieras manejar. Y ahí alimenta toda la información que necesites, la información que se vaya dando a estados financieros, los posts de marketing, toda la información de ese cliente. Y además pídele que te vaya dando recordatorios, que te vaya dando mejores prácticas. Siempre pídele que investigue qué están haciendo empresas más grandes que las tuyas referente a ese tema o referente a ese cliente. Entonces yo lo utilizo como mi carpeta personal. Antes había estas carpetas con muchas pestañas donde metes los papeles. Ya, eso ya no se usa. Ahora es el ChatGPT. cada uno de mis proyectos, cada uno de mis clientes tiene su propio proyecto y en eso alimento paneles, FODAs, misiones, visiones, análisis financieros, cómo está el tema de redes sociales, marketing, todo eso, y genero una conversación propia para ese cliente. Y siempre me estoy haciendo una simulación de benchmark, es decir, comparándome con otras empresas, para que me diga qué están haciendo los otros, o qué fallas encontró en otros lados. Porque hay papers, hay estudios, hay libros que va a consultar, pero si tú le diriges bien, te va a traer información valiosa para ti. Y vas a evitar problemas, vas a darte cuenta que otros se equivocaron en algo, porque eso es fundamental. Ese es otro error. La gente con inteligencia artificial solo se centra en qué hizo bien alguien o qué es lo bueno de algo, pero no le pregunten qué se equivocó. Y eso también está. Que eso es, claro, que eso tiene que ser importante porque te va a evitar la misma equivocación. Exactamente. Eso es parte del manejo de los riesgos. Qué excelente, gracias Diego por compartirnos tanta información tan buena. Ahora, tengo una última pregunta. Se utiliza nos decías algo al principio, pero la planificación estratégica, ¿desde cuándo se puede utilizar? Me refiero a un emprendedor desde que inicia, a cuando ya se cayó, y en la parte personal, ¿desde cuándo? ¿Desde qué edad más o menos puedes utilizar? ¿Hay algún tema así? Bien. ¿O simplemente es...? En la parte del emprendimiento,
no hay como un momento exacto, pero sí te puedo decir que si vas a empezar un emprendimiento, vas a empezar un negocio, tienes que empezar planificando, tienes que empezar con orden, porque eso te va a bajar el riesgo de equivocarte, de desviarte, de perder dinero, de perder tiempo, al tener la meta clara y saber cuál es el camino que tienes que seguir. Si es que estás trabajando en este momento, tienes una relación de dependencia y quieres tu propio negocio, es fundamental hacer lo que se llama bootstrapping, que es mientras estoy en mi negocio, mientras estoy en mi trabajo normal, voy creando el nuevo negocio y lo voy alimentando y voy planificando dónde voy a hacer, voy destinando dinero de mi sueldo actual hacia el nuevo negocio hasta que el nuevo negocio ya me genere lo suficiente como para dejar mi trabajo formal, si quieres. Ahí es más importante todavía. Y todavía peor si es que tienes hijos, si tienes familia y tienes responsabilidades, una hipoteca. Esos pasos tienen que ser bien pensados. Si es que tú ya tenías otros negocios y dices, bueno, sí funciona, yo sé que pongo aquí, quito acá, quito allá, te aseguro que no sabes cuánto estás perdiendo. Te aseguro que dices, gano, me va bien, me compré el auto, pero no tienes idea cuántos clientes perdiste, no tienes idea cuántas oportunidades perdiste. Y que tal vez dices, yo estoy aquí, estoy bien, pero podías haber estado acá. Claro, podías haber mejorado mucho. Y tal vez tuviste un camino bien sinuoso y pudiste haber tenido un camino más suavito. Lo cual implica una mejor calidad de vida también para cada uno. Ahora, en el ámbito personal, te diría que lo aprenden los más pequeños de cada familia es lo que ven en los adultos. Entonces, si, como es mi caso, yo aprendí esto por mi papá viéndolo, no porque me dijo, esto tienes que hacer. No, para nada. Yo veía cómo lo hacía y eso fue como un alimento para mí en mi cerebro. Y después lo reproduje, porque yo veía que él lo disfrutaba y que le gustaba, y en realidad le gusta y le fascina hacer esas cosas. Y que funcionaba. Exactamente. Entonces, van a aprender lo que vean. Entonces ya depende de los adultos que están ahí, cómo se enganchan con los niños o con los más jóvenes de cada casa. Ah, perfecto, Diego, muchísimas gracias. Bueno, creo que hay muchísimo más todavía. Sí, muchísimo más. Creo que te vamos a invitar nuevamente acá para que nos sigas explicando y pues para que nuestra audiencia crezca, porque creo que ha sido tan importante toda esa información que nos has entregado. Muchísimas gracias y que lo pongan en práctica. Ahora, Diego, dinos, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes? ¿A qué un poco te dedicas? ¿Cómo puedes asesorar para que la gente pues, pueda buscarte? Mira, yo estoy en redes sociales como Planificación y Estrategia. Mi página web es planificacionyestrategia.com. Mi número de teléfono ya les dejo por ahí. Y me van a encontrar siempre a través de una llamada telefónica, a través de un WhatsApp. Y te aseguro que quienes me buscan son personas que ya han pasado un camino de aprendizaje. Estoy abierto siempre a ayudar, hay conferencias, hay charlas gratuitas, muchas de ellas también. Hay un grupo de WhatsApp en el que están integradas ahorita 450 emprendimientos, en los que siempre estoy y estamos generando conversación respecto a negocios, respecto a las tendencias de mercado. Hace no mucho nos enganchamos en un asunto que es la supremacía que está teniendo China versus Estados Unidos, porque nos pareció que es un tema que todos tenemos que conocer para los negocios, en cualquier escala. Entonces, son bienvenidos al grupo de WhatsApp también, y sobre todo en la página web y en el grupo de WhatsApp. Ahí estoy. Chévere, perfecto. Gracias, Diego. Muchísimas gracias por toda esa información y pues por dirigirles tanto a las personas que necesitan ese camino y gracias por esa apertura. Dieguito, muchísimas gracias por este tiempo. Te agradecemos y pues ya saben, amigos, ahí escríbanle, pueden unirse al grupo, pregunten sin miedo, rompan ese miedo, ¿no es cierto? Exacto. Rompan que hay personas que nos encanta ayudar y aportar lo que hemos aprendido y que nos ha servido. Uno de los casos es Diego Serrano, así que con mucha confianza, pues ahí que le escriban. Muchísimas gracias. Y pues Diego, quedas invitado para una próxima y pues nos vemos la próxima. Ya sabes, escribe, ahí ponle me gusta, comparte. Tal vez un me gusta para ti es simplemente un clic, pero para nosotros es una oportunidad inmensa de tratar estos temas que te ayudan tanto y que pues puedes aprender cosas que no has sabido o reforzar algo que ya has escuchado. Así que síguenos en ese camino del despertar de la riqueza.